El 21 de abril de 1820, mientras impartía una clase, Hans Christian Ørsted notó que la aguja de una brújula era desviada cuando la corriente eléctrica de una batería era encendida y apagada. Esto marcó un descubrimiento crucial que desembocaría en la formulación de una relación directa entre los fenómenos eléctricos y magnéticos, que hasta ese entonces se consideraban independientes. El año siguiente, Michael Faraday construyó dispositivos que producían lo que él llamaba rotación electromagnética. Posteriormente se dedicaría a una serie de experimentos que conllevaron al descubrimiento de la inducción electromagnética. Esto llevó a James Clerk Maxwell a formular un modelo simplificado del trabajo de Faraday, donde la relación entre los fenómenos eléctricos y magnéticos se presentaba en un conjunto de ecuaciones diferenciales. Estas ecuaciones se transformarían en lo que hoy conocemos como las ecuaciones de Maxwell. La radiación electromagnética está formada por la combinación de campos eléctricos y magnéticos que se propagan a través del espacio en forma de ondas portadoras de energía. Estas son ondas transversales, es decir, que oscilan perpendicularmente a la dirección de propagación. La finalidad de este trabajo es llegar a predecir la distribución angular de la potencia de radiación electromagnética. Nuestros objetivos son desarrollar un modelo teórico para la radiación de un dipolo magnético, diseñar y construir un prototipo experimental para la detención de la radiación generada por el correspondiente dipolo magnético, realizar la observación, adquirir datos y compararlos con la predicción. Aquí se muestra la expresión del modelo con el cual predecimos la distribución angular de la potencia radiada producida por un dipolo magnético. Se realizó el diseño de un dispositivo experimental utilizando el software SketchUp. Este dispositivo nos permite generar radiación electromagnética a través de un dipolo magnético y puede ser detectada por un sensor. Este dispositivo está constituido por una base de acrílico en el cual está montada una bobina de 100 espiras. En la base de acrílico hay una graduación de valor de 15 grados con respecto al origen, representado por el centro de la bobina. La bobina se encuentra conectada a un generador de voltaje. Además se tiene otra bobina más pequeña que la primera, la cual está conectada a un osciloscopio, y dicha bobina funciona como un detector de radiación electromagnética. Se conectó la bobina a un generador de señales configurado para enviar una señal sinusoidal con frecuencia de 1 MHz y una amplitud de 5 voltios. Se registró el voltaje pico a pico de la señal de la bobina detectora mediante un osciloscopio. En una prueba preliminar, se determinó que la señal tenía un voltaje mayor cuando la bobina detectora se colocaba de manera que su momento dipolar magnético era paralelo al de la bobina emisora. El voltaje mínimo se encontraba cuando la bobina detectora se colocaba de manera que su momento dipolar magnético era perpendicular al de la bobina emisora. Posteriormente se midió el voltaje a diferentes distancias y ángulos con respecto a la bobina emisora, a distancias de 6, 9 y 12 centímetros y ángulos de 30 grados de separación con respecto al centro de la bobina. Luego se procedió a observar en el osciloscopio la señal de la bobina detectora. Los datos medidos muestran que el cuadrado del voltaje de la bobina detectora disminuye conforme se aleja de la bobina emisora, correspondiente al inverso del cuadrado de la distancia. En las imágenes se muestra la comparación de los datos con respecto a la predicción. Además, se muestran los datos del cuadrado del voltaje comparados con la predicción correspondiente al cuadrado del seno del ángulo de observación. Logramos desarrollar el modelo teórico para describir la radiación electromagnética para un dipolo magnético. Se realizó el diseño y la construcción del prototipo experimental que permitió la observación de la distribución espacial de la radiación electromagnética. Con los resultados obtenidos se observó que la radiación detectada es proporcional al inverso del cuadrado de la distancia del centro de la bobina emisora al punto de observación. A su vez se verificó la predicción que relaciona la potencia de radiación con el cuadrado del seno del ángulo formado entre el momento dipolar magnético de la bobina emisora y el de la bobina detectora.